Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros. En nuestro último episodio del año 2025, vamos a traer un tema que me parece que quizás no necesariamente es lo que esté sucediendo hoy por hoy, pero en este año y el año pasado fue un estilo de cerveza que ocupó muchos de los titulares de los periódicos y de las escrituras de cerveza, y ese es el estilo Cold IPA. Para hablar de este tema, traigo al señor Diego Setti. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Cristian? Ante todo, gracias por la invitación. Saludos a todos los que estén escuchando el podcast. Es un placer, un honor estar aquí. Diego, entiendo que estás ahora mismo en España. Estoy en España, efectivamente, sí. Estoy en País Vasco. Excelente. Y Diego, tienes una historia en la cerveza. Para dar un poco de trasfondo aquí, yo conocí a Diego en un CBC cuando estaba recogiendo las medallas de una medalla de oro que se ganó. Eso fue en Nashville, si no me equivoco. Correcto, en Nashville. Sí. Eso fue 2023. Sí. Eso fue que habíamos ganado con la Juicy or Hazy IPA, la Nelson. Fue maravilloso eso. De verdad que fue una competencia durísima, 437 entradas, y haber obtenido una medalla ahí es enorme. Todavía hoy no puedo creer. Y además de haber competido, haber tenido medallas a nivel nacional, también te desempeñas como juez de cerveza. Sí. Es desde el 2012, 2011 ya empecé, pero ya participé en más de 100 competencias cerveceras, entre ellas, bueno, la World Beer Cup, en varias oportunidades, GABF, Russell Beer Challenge, World Beer Awards, bueno, varios también de Latinoamérica, South Beer Cup, muchas otras de todos lados. Es algo que me gusta mucho, a mí me gusta mucho la parte del análisis sensorial, es como de las primeras cosas por las cuales llegué al mundo de la cerveza, que más me interesó, este, y que me llevó a querer saber más, a querer practicar, ejercitar y meterme mucho más en el mundo profesional de la cerveza. ¿Cómo es que alguien que, según me dicen por ahí, en algún momento llegó a odiar la cerveza, termina en una posición en la cual no solo gana premios a nivel nacional, sino que se desarrolla como juez, llega a tener su propia cervecería? Es una historia un poco curiosa. Yo sufro de migrañas crónicas desde siempre, y la cerveza es algo que siempre me las disparó. O sea, cada vez que yo tomaba una cerveza, al otro día sufría una migraña muy fuerte y bueno, un tratamiento neurológico, mi neurólogo de aquel entonces, encontramos que el tema estaba con los conservantes. Entonces, al aislar el problema, empecé a ver en el proceso de elaboración de la cerveza dónde es que se le agregaban los conservantes. Y bueno, ahí encontré que se le agregaban al final del proceso. Entonces dije, pero si yo hago mi propia cerveza, entonces no le agrego los conservantes y voy a tener cervezas que no me den migraña. Y bueno, así empecé a hacer cerveza. Mi hermano me regaló mi primer kit para un cumpleaños hace un tiempo largo ya. Y bueno, empecé a hacer cerveza, así. Así es como llegué al homebrewing, y después, bueno, fue una pequeña obsesión que me agarró con el tema. Una vez uno empieza a hacer recetas de cerveza y entras en este fascinante mundo donde algo que parece tan sencillo y como llamarían en inglés algo que algunas personas conocen como un commodity, un, un bien de consumo general, te das cuenta que es mucho más que eso. Y me pasó algo similar cuando estaba escuchando sobre este estilo Cold IPA, que pues, yo pensé que era simplemente otra IPA más en el catálogo de ofrecimientos de alguna cervecería.
Y ahora te pregunto yo a ti, ¿qué es la Cold IPA? ¿De dónde viene? ¿Cómo empieza esto? La Cold IPA es una mezcla de un montón de cosas. Em, Sabemos que o sea, el precursor de esta cerveza es la West Coast IPA. O sea, podríamos decir que Kevin Davey, que es la persona que termina siendo la primera con este nombre, ¿sí? Que la hace Wayfinder en 2018, que se llamó Relapse. eh, lo que él quería en realidad era buscar una West Coast IPA con un perfil súper limpio de todo. O sea, no quería que la malta se interponga en el lúpulo, quería que el lúpulo no tenga harsh, que no sea, o sea, la quería súper clean. Entonces, el tema de los ésteres era un poco particular, porque él en realidad no los buscaba, pero también se encuentran con una cervecería que hacía puras lagers, y que tenía un equipo. Wayfinder tiene un equipo que tiene un decoccionador o cocedor de adjuntos, sirve para las dos cosas, está diseñado de esa manera. Entonces él lo que buscó es, con los elementos que tiene, hacer, o sea, sacarle el mayor jugo posible para lograr la cerveza que él buscaba. Lo que él quería era la West Coast IPA perfecta. Y con el equipo que tenía, y siendo una persona que además sabe muchísimo. No nos olvidemos que es una persona que tiene mucha experiencia, una persona que trabajó, bueno, él empezó en Chuckanut, después pasó por Firestone Walker, y después de ahí se va a Gordon Bierce para después terminar en Wayfinder. Armando, él es el primer cervecero, después se va a Heather Allen, cerca de Portland, un poquito más al sur, con Lisa Allen, que es su esposa. Este, y ahí también siguen haciendo puras lagers. Él lo que decía en su historia, que a él le encantan las IPA y le encantan todas esas cervezas, pero esas eran las cervezas que él podía conseguir fácilmente, y a él lo que le interesaba como homebrewer o como cervecero era hacer las cervezas que no podía conseguir. Entonces él se especializó en hacer lager, porque las que no podía conseguir o no le llegaban frescas eran las cervezas esas, cervezas belgas, cervezas lager. No las conseguía. Entonces terminó haciendo puras lagers como homebrewer, como sus primeros pasos como cervecero profesional, y las IPA las conseguía en otras cervecerías, las conseguía muy frescas y buenas IPA. Entonces, él lo que hace justamente, ve que tiene malta de 6 hileras, en principio, después termina usando de 2 hileras, pero ahí lo que tiene es eh, una malta con mucho nivel de proteína, eh, y lo corta, para eso usa los adjuntos. O sea, por eso te digo, es una persona con un alto conocimiento de todos los ingredientes y de qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere. Entonces, ya tiene mucho fan. Entonces, usa los adjuntos para cortar ese fan, para bajar también el nivel de proteínas, no necesita tanto. Y además, él quiere color bajo, le gusta la cerveza con color bajo, quiere un final bien seco. Entonces, los adjuntos que usa, maíz y arroz en general, bueno, él exclusivamente, hay otros que pueden usar alguna otra cosa, pero lo normal en este tipo de cerveza es usar maíz o arroz. Van para ese lado. Así que tenemos una cerveza que sale de las IPA, que son conocidas por tener estos cuerpos, especialmente la West Coast IPA, que tiende a tener más cuerpo, más dulzura, a la par con una intensidad lupulada en términos de amargor y perfume de lúpulo, altas en ésteres porque casi todas las levaduras tipo ale que se utilizan para IPA tienden a Sí. ser bastante expresivas en el lado de los ésteres. Y de repente él se ve con una evolución que hemos visto antes en el mundo cervecero, que no es solamente tengo una idea, sino que tengo una idea y este es el equipo que tengo disponible para mí. Y terminamos creando entonces a base de eso, en función de equipo y en función de ideas, una IPA más limpia, que corresponde quizás al opuesto casi polar en el mundo IPA de lo que ya existía en ese lado del mercado. Bueno, más o menos. O sea, sí y no. Porque no nos olvidemos que si fermentamos en general cualquier estrés que nosotros le hagamos o sea, cualquier factor de estrés que nosotros impongamos a la levadura, va a generar también
o uno de los resultados posibles es la generación de ésteres. Entonces, si nosotros fermentamos un poco más alto en temperatura, una levadura lager, es normal que nos dé un poquito más de ésteres, con alcoholes superiores, hay otras cosas más que pueden pasar, ¿no? Después la estresamos y tal vez tarde más o no sea tan eficiente en limpiar el diacetilo, tal vez después nos planche y no nos limpie como corresponde el acetaldehído, los sulfuros en general, eh, como es algo que tiene mucha ebullición, se elita muy fácil, entonces no debería quedar tan sulfurosa, pero a veces cuando quedan. Ujú. Este, entonces, es también saber jugar con todos esos parámetros. Yo creo que lo que él hizo, y ahí es donde está la maestría del estilo, o sea, si se quiere, es en que él supo leer el equipo que tenía, los ingredientes con los que contaba y tener un objetivo que él lo tenía muy claro. Entonces, eh, no hay que quedarse solamente con, bueno, listo, es una IPL fermentada alta y ya. O sea, sí y no. Hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando estamos elaborando una cold IPA. No nos olvidemos que, a ver, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos básicamente lo mismo que en una West Coast IPA. O sea, hoy la guía de estilos, ya desde hace unos años, de la Brewers Association está para la World Beer Cup sí, Great American Beer Festival, está separando la West Coast de la American IPA. La Ok. American IPA siendo la versión más maltosa, la West Coast es la más seca y donde la malta de la IPA no juega un papel tan predominante, tan principal. Entonces, ya estamos en que es una West Coast, donde la malta ya sabemos que está solo de soporte y la queremos más seca, y donde los lúpulos sean todavía más expresivos. O sea, expresivos en todo sentido: aroma, sabor, amargor. Y el amargor tiene que ser limpio, tiene que ser elegante, tiene que estar bien integrado. Tal vez no en cantidad de IBU. Si vamos a una West Coast contra una Cold IPA, tal vez medimos los IBU de los dos y en una West Coast estén mucho más altos. Bueno, Ujú. un poco tal vez. El rango acá puede llegar a ser más bajo, pero al ser tan seca lo vas a notar más. No tenés ese poquito de cuerpo que tiene tal vez la West Coast que se opone un poco a esos IBUs que tenés, a ese amargor que tenés. Entonces, ahí ya vamos a hablar, déjame en un ratito hacemos una comparación de estilos Muy y bien. te cuento, la comparamos con otro estilo. Pero lo que es la definición en sí del estilo, es una cerveza que es clara, o sea, lo que es la apariencia de la cerveza. Por supuesto que al tener dry hop una pequeña turbidez se admite, o sea que ya vemos que partimos de una West Coast, o sea, queremos llegar a una West Coast y en esto luce similar a una West Coast, admite lo mismo, clara. eh, En cuanto al color es más clara, tiene sentido, porque estamos hablando de que es solo Malta Pilsner con adjuntos. El arroz y el maíz la hacen un poco más clara, más para el lado del pale. En algunos lugares por internet figura que puede llegar hasta 2.5 SRM como mucho. Ok. Es una cerveza con una buena formación de espuma, buena retención, de nuevo, igual que la West Coast. Es una cerveza donde originalmente íbamos hacia los Sea Hops, los lúpulos americanos, estos los Sea Hops, Chinook, Cascade, Centennial. Esto fue originalmente, después evolucionó más para otro lado. Hoy tenemos muchas versiones que tienen Citra, que tienen Mosaic, que tienen Strata, que tienen un montón de otras cosas. Pero originalmente la idea era capturar esa esencia de la West Coast clásica, old school, pero digamos, pero como una reversión, una evolución de la West Coast.
sea, era algo de eso que se tomaba en los 90, pero hecho con técnicas de ahora. O sea, con un perfil más limpio, con un perfil donde ya aprendimos a manejar los lúpulos de otra forma en estos 30, 40 años. Entonces, ya aplicar todas esas técnicas y todos los implementos nuevos que fueron apareciendo. Ujú. Hoy hay centrífugas, hoy hay otro tipo de productos, hay advanced hop products, hay un montón de cosas que podemos aplicar a la cerveza que nos ayudan un montón a tener perfiles lupulados mucho más limpios, más nítidos en cuanto al aroma y al sabor del lúpulo, que hace 30 años, hace 20 años no los tenía. Y es más, hay un montón de lugares donde no se logran, eh, justamente porque no llegan estas cosas. O son difíciles de conseguir, son muy caras, hay restricciones, digamos, externas. Como decía, el tema de los ésteres que hablábamos antes, a ver, puede llegar a estar. La idea es que no tengan alcoholes superiores, ¿no? Que no tenga, que puede llegar a tener una complejidad de alcohol, sí. El tema es que no tengan solvente. Que no tenga ese Eh, mazón, ese calor en la lengua. bueno, hay un poco que puede llegar a ser por el etanol, poquito. Cuando ya quema, estamos frente a una IPA, Ujú. 6 a 8% de alcohol es el rango. Y con un Entonces, cuerpo relativamente bajo. muy bajo. Entonces, o sea, es de bajo generalmente. Entonces, pensá que o sea, la atenuación aparente de esta cerveza puede estar en el 88%. Wow. O sea, es elevada, muy elevada la atenuación. Entonces, encima la carbonatación suele ser alta, entonces la percepción de cuerpo es baja. Sí. Este, eh, Sumale la cantidad de alcohol, el alcohol siempre hace que se perciba un poquito más ligera. Entonces, eh, todo hace que el todo de la cerveza, digamos, apunta hacia una cerveza con muy bajo cuerpo. Puede llegar a tener un poquito de suspensión, de lúpulo en suspensión, si eso tal vez te contrarreste y te dé algo de partículas en suspensión que hagan que se perciba alguito, y te aumente un poco esa sensación de cuerpo, pero no mucho más, no hay mucho Ok. más que eso. Hablemos un poco del rango de sabor. En sabor, como te decía, el amargor es limpio, pero elevado. Como te decía antes, es un amargor que pese a sentirse, a percibirse elevado cuando lo medís, es menor que el de una West Coast IPA. Pero justamente por este balance de amargor versus cuerpo, en una West Coast IPA, al tener un poquitito de un dulzor residual, alguna malta, algo que te está haciendo, que te está contrarrestando ese amargor, tal vez un 60, un 70 IBUs no lo percibís tanto como en esta cerveza, que Ok. tal vez con 45 IBU ya estás percibiendo un amargor intenso. Em, en cuanto al sabor, volvemos, hablamos antes de los sea hops. Bueno, eso nos va a llevar al cítrico, a la resina, al pino, pero después empiezan a aparecer más adelante todos los demás que van más para el lado para el lado tropical, desde maracuyá, mango, alguna goma de mascar, chicle puede aparecer por algún éster o algún lúpulo que también lo tenga. La malta, como ya lo mencionamos, no se debería percibir, el final es seco. Puede haber alguna nota, pero no, insisto, no debería. Hay todos los factores que estamos mencionando te llevan a que no se perciba para nada la malta. Esto es todo lúpulo. Y lo mismo que en aroma, ésteres frutados, complejidad de alcoholes sí pueden estar, no demasiado y por supuesto no solvente, nada que venga, o sea, tiene que ser una fermentación correcta. Bien. Eso en cuanto a lo que es el perfil sensorial, lo que es el estilo. Este, mm, Después, bueno, acá tengo.
algunos números. Esto los saqué de la web de Wayfinder, que está, no la receta, pero te tira toda la información. En resumen, es una cerveza clara, o sea, está en el lado de pale, bastante para allá. Sí, Es seca con expresión máxima de lúpulos, pero manteniendo un perfil relativamente limpio, aunque sí. los alcoholes mezclados con el amargor y eso van a tener un impacto en el sabor, pero sigue siendo fuerte, lupulosa y ligera de cuerpo. Claro, como siempre cuando vemos en una guía que algo está permitido, sepamos que permitido, eh, esto es algo que hay que explicar siempre. Cuando vemos una guía de estilos, una guía no es un libro de receta, no es un libro de cocina, no es una sugerencia de cómo cocinar. Siempre yo, que alguien me pregunta por algún estilo en particular o algo, o sea, yo te puedo decir, o me pregunta basándose en la guía, Ujú. les digo lo mismo, no lo tomen como Biblia, porque ahí lo que está es describiendo el estilo para la persona que lo va a juzgar. Eso es el perfil sensorial. Es la persona que va a sentarse por primera vez, que tal vez venga de un país donde nunca se probó o se encuentra por primera vez con este estilo, este, y dice, bueno, a ver, ¿con qué me voy a encontrar? Y bueno, y ahí te dice, tiene que ser así, 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 así. Perfecto. Ahora, si yo lo tengo que evaluar, lo que tengo que hacer es investigar de dónde viene, tradicionalmente, cómo se llegó a este estilo, por qué. Porque esas son todas las pautas que a mí me van a dar los motivos por los cuales se usan estos ingredientes y en definitiva el resultado de por qué eh, voy a terminar obteniendo ese perfil sensorial. Entonces, en este caso, tiene una explicación el por qué eh, le estaba poniendo entre un 20 y un 40% de adjuntos. Em, sí, es mucho. La cantidad de adjuntos que pone es mucha, este, pero bueno, es justamente porque la malta más barata y la que él tenía a disposición, que le servía para este tipo de cervezas, no era la mejor. O sea, la que él tenía disponible en su cervecería no era la mejor para hacer la IPA que él quería. Entonces, bueno, pero la mezclo con esto, le bajo con eso, diluyo un poco el fan, diluyo un poco la cantidad de proteína y llego a un wort que para la levadura que tengo me sirve. Entonces, eso también es el dominio del maestro cervecero de dominar ingredientes, receta, técnica, equipo. O sea, ahí tenés un maestro cervecero. Me gusta que trae eso por 2 cosas. Uno, porque obviamente es el título del podcast, pero número 2, porque en los pasados 2 episodios hemos estado hablando sobre el rol del maestro cervecero en entender tus procesos y tus productos para, de nuevo, lo repito en un tercer episodio, convertir las variables en constantes y poder manejar estas variantes. Dentro del rol del maestro cervecero, Diego, ¿cómo se hace esta cerveza? ¿Cómo tú, cuál es tu acercamiento a hacer esta cerveza y cuáles son? Ya hablaste un poco del uso de adjuntos, pero ¿qué otras cosas se Sí. toman en consideración? Bueno, a ver, vamos a hacer siguiendo el proceso. Empecemos por el grist, ya hablamos de la cantidad de adjuntos, el resto es Pilsner. Originalmente, Kevin usaba 6 hileras, después se pasó a 2. Eh, Esto yo creo que es un poco fábrica dependiente y no solo fábrica dependiente, también es un poco eh, semana dependiente. Yo Ujú. creo que tendría algunas alternativas a esta receta dependiendo de, o sea, a ver, por ejemplo, en mi cervecería yo lo que haría sería, si tengo una cantidad de malta, 6 hileras, que tengo que consumir por el motivo que sea, porque mi planificación me dio que consumí más de dos y tengo que usar seis, yo tengo una receta adaptada para eso, de Pilsen 6 hileras, o tendría otra receta de Pilsen 2 hileras. Yo por lo general tenía de seis.
y en base a eso también reformular la cantidad de adjuntos, porque no pondría la misma cantidad de adjuntos con una que con la otra. Estas maltas tienen un comportamiento distinto porque el poder diastático puede ser distinto en una versus la otra. Sí, sí, pero también, obviamente, vos podés trabajar con cualquiera de las dos, em, pero de vuelta, adaptando tu esquema de macerado, adaptando lo que... O sea, vos podés con cualquiera de las dos obtener un resultado muy similar. Te diría que el mismo. Si te da la muñeca y tenés la suficiente experiencia con las mantas y vos logras un resultado, si no el mismo, algo muy, muy parecido. Hay cosas que no te van a dar, pero nada, no entremos en un detalle tan fino de europea versus americanas, no, pero estamos hablando de, por ejemplo, maltas americanas de distintos proveedores, 2 hileras versus 6 hileras, en general podés lograr eh, mismos resultados. Lo que te va a pasar es, necesitas cambiar tal vez el esquema de macerado, tenés que cambiar tal vez el perfil eh, de agua, tal vez alguna necesite un poquito más de calcio que otra en macerado, tal vez otra tenga, bueno, pero eso también, o sea, yo soy muy de leer el COA. Ujú. Entonces, en el Certificate of Analysis, el certificado que te manda el proveedor, eh, vos podés pedirle que te mande ciertos marcadores. Y el poder diastásico es uno. Entonces, ahí ves eso. Después tenés la alfa amilasa, generalmente también te la manda. Y vos vas viendo ciertos marcadores, pero hay un montón de cosas que te puede dar el proveedor que a vos te sirve justamente para predecir esto, porque los lotes a veces van cambiando, no está todo tan estandarizado. Entonces, si vos haces la cerveza como que, bueno, esto es, como decía justamente antes, esto es un commodity y ya está. Y no, de la misma forma que el lúpulo no lo es. El lúpulo eh, puede llegar a considerarse algo similar a un commodity si vos vas, haces la selección y reservás la cantidad que necesitas para todo el año del mismo lote de lúpulo. Y es lo más cercano que vas a estar a un commodity. Pero a veces también, bueno, las condiciones en las que lo conserves, el momento, o sea, el lúpulo va evolucionando, va cambiando. Entonces, hay muchos factores que influyen. Entonces, volviendo a la malta, este, vos podés obtener el mismo resultado con distintos proveedores y ya sea 2 hileras o 6 hileras. Ahora, vos tenés que ser la persona, el maestro cervecero, la persona encargada de modificar su esquema de macerado, composición de aguas en caso necesario, que no va a afectar tanto, pero podría, y todo lo que venga después en base a los productos con los que cuenta en ese cocimiento. Sí, lo ideal, por supuesto, que sería siempre contar con los mismos insumos. No es la realidad. La verdad es que no es así. Por eso es que, o sea, eso es lo que hacemos a diario, es ver que todo sea, o sea, que todas las variables que necesitamos, cómo hacer para obtener el mismo resultado, para Exacto. mantener consistencia. Esa es la idea. Este, pero no es fácil y lleva su tiempo. Este, mm, pero bueno, el, el que, el que lo hace de esa manera es Firestone. Firestone tiene la Hognosis IPA, es una cold IPA y no usa adjuntos. Wow. Hace 100% Pilsner, pero la hace con escalones en el macerado. Háblame un poco más de eso, el usar un macerado escalonado, en este caso, ¿te hace para buscar un cuerpo mucho más ligero? Podrías, porque vos lo que querés favorecer es entre el alfa y la beta, sí, si vos querés esos dos escalones, hay quien empieza desde mucho más atrás. Vos, por ejemplo, si usás muchos adjuntos, deberías favorecer con un escalón proteico, deberías generar más fan.
pensemos que esto, lo que estamos haciendo con los adjuntos es buscar sequedad y bajar el cuerpo. Si nosotros logramos lo mismo con hacer un descanso de beta-milasa y de alfa-milasa, este, como que no tiene mucho más sentido. O sea, podemos reemplazarlo. Sí. De nuevo, lo que estamos haciendo acá es conocer el insumo que tenemos, el equipo que tenemos, la levadura, o sea, parte de los insumos, y cómo se comporta después, los nutrientes que le vamos a dar, cómo vamos a trabajar después en la fermentación, temperaturas, tiempos, nutrientes, que ya lo dije, para que todo eso es un todo, no es solamente la, la maceración, es un todo. Entonces hablamos un poco del agua, de los perfiles de sabores, entramos ya a la maceración. Cuando llegamos Vamos. ya a la caldera, al hervor, ¿qué consideraciones debemos tener? Bueno, cuando vamos al hervido, a ver, en general es como que hay es como en todas las IPA, hay como dos escuelas, los que hacen lupulados de amargor y los que no. Lo que dice Kevin es que él hace un lupulado de unos 35 IBUs con algún lúpulo de un amargor elegante y neutro, como puede llegar a ser el Hallertau Magnum. Eh, Él menciona los flex hops. Yo nunca los usé. Es un Advanced Hop Product, yo nunca lo usé. Eh, y eso que usé muchos, a mí soy muy partidario de usar extractos, a mí me gustan mucho. Este, Creo que son herramientas que ayudan mucho. Ahora vamos a hablar de eso. Y después él hace adiciones, una al minuto 10, ya sí con C-Hops, y una en Whirlpool. Ahí ya son bastante más bestiales, son más al nivel IPA. Él no da cantidades, no encontré cantidades. Yo por lo general no me excedo de 1 libra por barril, que son 4 gramos por litro. Trato de no pasarme de eso. No vi nunca una evolución de ahí. Si voy a usar Salvo, que es otro producto que a mí me gusta mucho, yo estaba usando una lata de medio litro para 2000 litros de mosto, ya que ahí hay que sacar la conversión. O sea, de una lata de 1 kilo, usaba media en un lote y otra en otro, o sea, para casi 4000 litros a fermentar usaba una lata repartida entre los dos batch, que me terminaba haciendo uno. Esa es la proporción que a mí me gustaba, porque daba un buen soporte para cualquier IPA y no me generaba ningún amargor con harsh ni nada por el estilo, y me potenciaba un montón, me daba mucho aroma, mucho sabor. Este, mm, y después ya va todo a fermentación, a tanque. Antes de ir a la fermentación, y ya que estás hablando de los productos avanzados de hops, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar de nuestros auspiciadores. Donde la innovación se une a la calidad, Hopsteiner es tu solución de lúpulo completa. Descubre aromas y sabores superiores con variedades de lúpulo únicas como Alora, Bravo, Erebus, Sultana, o explora productos de lúpulo avanzados como Tetra para la estabilidad de espuma, Hop Flow para amargor y Salvo para elevar el sabor a lúpulo en tu cerveza a otro nivel. Hopsteiner.com. Bueno, ya de regreso de la pausa que escuchamos de nuestros auspiciadores, Diego nos estaba contando sobre en la parte del lupulado, estamos hablando sobre el macerado, el hervor, y qué pasa luego el hervor, Diego. Bueno, después nos queda la parte del lupulado en tanque. O sea, por ahora no hablamos de fermentación todavía, hablamos de lúpulo en el fermentador. Eh, Técnicas que a mí particularmente me gusta mucho es el deep hopping, eh, que es un nombre que encontré que, a ver, para mí es un dry hop con fermentación activa. Encontré que le llaman deep hopping, esto para mí es nuevo.
Me resulta sumamente útil, sobre todo con Advanced Hop Products. Salvo Plus, Spectrum, yo lo he probado y con muy buenos resultados. Sí, es verdad, se pierde bastante aroma, lo sentís en la fábrica, pero la verdad es que son, o sea, lo que queda es espectacular. A mí me gusta mucho. Creo particularmente, o sea, sí, por supuesto que T90, Cryo son siempre, ¿cómo se llama? Formatos que van perfecto, como en cualquier IPA, pero acá es clave evitar el hop burn, evitar cualquier sabor vegetal, que siempre que el lúpulo esté lo más eh, presente posible y lo más limpio posible. De vuelta, al momento de lupular una IPA, para mí un poco de T90 tiene que haber, si no queda como artificial. A mí me da la impresión de sensorialmente me queda como artificial, entonces para mí es un poco de T90 tiene que haber siempre. Después eso va acompañado con algo que puede ser cryo. Yo en general hago esa combinación, o un 50-50, un 75-25 con un poco de cryo, o reemplazar ese cryo o ayudar ese cryo con un Salvo Plus, con un poco de Spectrum o algún otro Advanced Hop Product que quieran. Euphorix es otro que también he probado. Eh, Me parece que se requiere de un soporte mayor, no es mi favorito, requiere mayor soporte de otros formatos. O sea, yo si tengo que elegir, siempre voy por eh, T90, alguna variedad así, tipo Cryo, un T45, o sea, algo similar eso. Y en todo caso, un Sago Plus para mí es clave, o un Spectrum. Esos tres para mí son los mejores. Jugar un poco con eso va genial. Eh, para mí, Spectrum al inicio de la fermentación. Juega muy, muy bien. Pero de vuelta, son gustos personales. Después, y después, bueno, simple dry hop, doble dry hop, ahí va a depender un montón de cómo traten después al lúpulo. Para los que han leído el libro de Scott Yanish, por ahí él menciona, hay como una estadística de no pasarse por cada dry hop de 9 gramos por litro en cada adición. 9 gramos, 10 gramos por litro de cada adición. Yo sigo esa regla. Y la verdad que me fue bastante bien con eso. Entonces yo siguiendo eso, con esa máxima, me fue bastante bien. Ahora, la he cambiado un poco a medida que cuando incorporamos la centrífuga en la fábrica, la cambié un poco. Entonces, capaz lo mantuve, pero traté de concentrar en menor cantidad de ediciones. Cuanto menos veces abra el tanque, mejor. Claro, está el riesgo de contaminación, muchas otras cosas que pueden suceder. Claro, exacto. Entonces, si puedo meter todo en uno solo, o sea, si yo le quiero meter porque saco las cuentas, bueno, el cryo me cuenta como doble, para mí no. A mí personalmente el cryo me cuenta como poquito más que uno, pero no es dos. Es 1.5 tal vez. Pero bueno, mi experiencia. Esto es de vuelta, es operador dependiente, cervecero dependiente, es fábrica dependiente. Entonces, acá estoy contando mi experiencia. Em, y, ¿Cómo se llama? Y después, ¿qué es lo que hagas con eso más adelante? O sea, cuando no teníamos o sea, al principio, cuando recién empezábamos, hacíamos tal vez doble o triple dry hop, resuspendíamos, sacábamos un montón de lúpulo, volvíamos a hacer otro dry hop, resuspendíamos. A veces, dependiendo de la temperatura, en temperatura más altas resuspendíamos una vez, en temperatura más baja resuspendíamos una sola vez. Eh, Después empezamos a concentrar, a utilizar capaz este tipo de productos y concentrar todo en una o dos adiciones, pero ganábamos mucho en tiempo y también en volumen, porque al final en producto terminado sacábamos más. Ujú. Eh,
que eso tal vez para el que tiene una centrífuga no se note tanto. A nosotros con la centrífuga la verdad que no se notaba tanto, porque le terminás sacando al pellet bastante de lo que está ahí metido, no todo, pero la merma te cambia poco. No se terminaba justificando desde ese lado. Pero para el que no tiene una centrífuga sí se justifica, tal vez. Pero de vuelta, hay que estar en la economía de cada fábrica. Entiendo. Y, mm, y bueno, pero de vuelta, para mí, prioridad, no abrir tantas veces el tanque. eh, y siempre mantenerse dentro de esos 10 gramos por litro de adición. O sea, para mí con 2 dry hops ya tendría que estar bien. Más para algo tan seco como esto. Este, tendría que estar súper, súper bien. Hay una parte de este tipo de cerveza que yo diría que es un poco, se ven opiniones encontradas, y eso es la levadura. Háblame un poco de la levadura y del acercamiento a la fermentación que tiene este estilo de cerveza. Bueno, a ver, la levadura en general casi de manual por default es la 3470, es la de Stefan. Este, es casi que todo el mundo que hace esta cerveza la hace con esa misma levadura y yo las veces que la he hecho la hice con la misma. Em, Hay una variante, hay gente que usa levadura de Kolsch, K97 o alguna otra. Este, el tema es, estamos fermentando esta cerveza como si fuese una cerveza híbrida, ¿sí? Las famosas híbridas que veíamos en las guías viejas del BJCP, como si fuese una Kolsch, como si fuese una Steam Beer o algo parecido. Eh, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Un perfil de fermentación limpio, eh, pero ahora hablamos de la fermentación. Vamos a quedarnos con esto. Buscamos un perfil limpio, donde priorice el lúpulo, que atenúe bastante, y que sea dentro de todo lo más corto que pueda. O sea, queremos una West Coast IPA, básicamente. Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Porque con una K97, una levadura de Kolsch, estamos en una ale. Y si nosotros fermentamos con una lager, sabemos, o sea, eh, el prejuicio de una levadura lager de fermentar la temperatura ale, sabemos qué es lo que podría llegar a pasar en los papeles. Ahora resulta que la 3470 no es cualquier levadura lager, porque soporta temperaturas más altas. Ahora, tampoco es que la soporta así, porque es un estrés muy grande también para la levadura. Entonces, lo importante es mantener la levadura sana. ¿Qué es lo que hace Kevin? Que es lo mismo que hice yo sin haber visto cómo lo hacía Kevin. Es fermentarla, empezar en unos 10, 11 hasta 12 grados centígrados, que son unos 55 perdón, 55 Fahrenheit prox. Este, hacer el inóculo, o sea, inocular a esa temperatura y dejarla que suba hasta unos 65, que son unos 18 Celsius, en el transcurso de 24 horas. Entonces, la levadura, dentro de todo, se va acostumbrando al entorno y va desarrollándose y se va reproduciendo. Y la primera etapa, donde se generan alcoholes superiores, ésteres y demás, bueno, al menos la mayoría de las células evitamos que lo generen. Entonces, ahí es donde tenemos que esa fermentación no nos está dando tantos alcoholes superiores ni tantos ésteres. Ahora, para que todo eso ocurra, también le tenemos que dar un entorno adecuado. ¿Cuál es el entorno que necesita esa levadura? Bueno, primero, la salud de esa levadura, el oxígeno, los nutrientes, el fan. No nos olvidemos que estamos con un mosto que viene con adjuntos y puede llegar a tener hasta un 40% de adjuntos. Entonces tenemos que ver con qué maltas los hicimos, o sea, con qué pilsen usamos, cómo viene de fan esa pilsen, porque le metimos un 40% de adjuntos, tal vez,
Entonces diluimos un montón ese fan. Eh, ¿Cuántos azúcares le estamos metiendo? ¿Cuál es la densidad inicial de ese mosto? Porque también es otro estrés. ¿Qué temperatura le estamos dando? ¿Qué cambios de temperatura le estamos dando? Porque si nosotros lo metemos, empieza a fermentar urgente, o sea, inmediatamente, y empieza a dispararse la temperatura, también el cambio de temperatura es muy brusco y también es otro estrés para la levadura. Entonces, todo eso va a hacer que me genere más alcoholes superiores, más ésteres. Si yo quiero mantenerlo lo más bajo posible, tengo que ir controlando todo eso. Cuantas más de todas esas variables tenga controladas, cuanta mejor esté la salud de mi levadura, va a ser mejor. Si la salud de mi levadura está buenísima, la tengo controlada, tengo un laboratorio de calidad que me lo está controlando, hasta puedo hacer un underpitching, o sea, subbinocular, justamente para, si quiero, porque quiero más ésteres o algo por el estilo, puedo darme ese lujo. Pero si yo juego a ciegas haciendo esta técnica de subbinocular, estoy jugando con fuego, porque lo más probable es que no solamente tenga ésteres, sino que también tenga un solvente enorme, que es lo que en general comentaba yo antes, eh, que es que yo me he encontrado con un montón de sorpresas probando este tipo de cerveza, porque es difícil encontrar una que vos digas, a ver, Kevin tenía muy claro lo que buscaba y pensó todas las variables para llegar al producto final que él quería. Era básicamente con una cervecería que está planteada para hacer lagers, con un equipo y con unos insumos que él viene comprando, él necesita hacer una West Coast IPA. Y él lo resolvió de esta forma. Ujú. Entonces, el resto de la gente que tomó esa idea de decir, bueno, vamos a hacer una West Coast IPA, pero con levadura lager, y la fermentó como él, y el resultado que obtiene no es el mismo. Termina siendo como una West Coast mal fermentada. Ahí es donde vemos que hay diferencias entre el propósito de esta cerveza es distinto a lo que se termina interpretando, a lo que se termina probando en la calle. Ya entonces hablamos sobre la parte de la fermentación, de ciertas cosas que tenemos que tener en consideración y del perfil de la fermentación que estamos buscando y algunas maneras de cómo atacarlo. Dijiste también que dado el estilo y la cantidad de adjuntos que tiene y la cantidad de lúpulos que tiene, en algunos casos podría ser un poquito, no hazy, pero no necesariamente totalmente clara. ¿Se espera que sea siempre clara o hay un poco de juego en esa área? Se espera que sea clara, pero el nivel de turbidez que pueda llegar a tener es el de una West Coast con un dry hop. O sea, Ujú. es al ojo de hoy, que estamos acostumbrados a ver Hazy IPA prácticamente opacas, a este tipo de cervezas las clasificaríamos como cristalinas, Ok, ¿sí? así que es un poco menos que Pero una cerveza filtrada, pero no es necesariamente exacto, es una llega a ser cerveza hazy. como una lager sin filtrar. Hay un montón de cerveza que tiene un poco de proteína en suspensión o una Keller Beer, por ejemplo, que tiene una pequeña turbidez ahí. Bueno, es como las West Coast de hace mucho tiempo que como podían tener, de hecho me acuerdo la guía del BJCP 2008 decía, puede tener un poco de turbidez por el dry hop. No sé, tal vez todavía lo diga. Este, y sí, eh, el lúpulo puede que deja partículas en suspensión y deja un poquito de turbidez, pero comparado a lo que hoy vemos con la Hazy IPA, no es nada. Es muy, muy poquito. Pero eso es lo que buscamos. Es casi una cerveza cristalina. Hemos hablado mucho sobre lo que la define, pero si Sí. vamos ahora mismo a buscar la Dry IPA en una guía, es muy difícil conseguir información. O sea que esto no es necesariamente un estilo oficial del BJCP. ¿Qué me puedes decir acerca de qué es un estilo, qué no es un estilo? ¿Es una tendencia? ¿Cómo tú la clasificarías? Eh, es difícil. Yo te respondería con una pregunta que también le repregunto a mucha gente que me pregunta sobre otros estilos. Y pregunto, ¿qué es lo que define un estilo?
son sus ingredientes, es el origen de los ingredientes, es el proceso. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en algún momento estuve viviendo en Alemania y llevé lúpulos argentinos, que me dio el amigo Hernán Testa. Y fuimos a hacer cerveza con los homebrewers, un club de homebrewers alemán. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una dorada pampeana y una IPA argenta. Me preguntaron, ¿y qué es eso? Entonces les muestro. Bueno, está la definición del estilo y qué sé yo. Dice, bueno, pero eso es una IPA americana y esto es una blonde ale. El perfil sensorial de las dos cervezas que estábamos por hacer era ese. O sea, un cervecero, un homebrewer alemán que no tiene acceso a lúpulos argentinos, ni a maltas argentinas, ni a nada de lo argentino, si quiere hacer una IPA argenta, lo que va a conseguir probablemente lo que está más cerca es algún lúpulo. En ese momento, hace algo más de 10 años, iba a conseguir un lúpulo americano. Con algo de suerte, tal vez consiga australiano o neozelandés. Entonces, ¿por qué nos guiamos? Por el perfil sensorial. Lo que importa, que define a un estilo, es el perfil sensorial. Entonces, la pregunta es, ¿un experto eh, podría decir que esta cerveza, comparándola con una West Coast IPA, una bien hecha, las dos bien hechas, podría decir, no, esta es una West Coast IPA y esto es una Cold IPA? Definitivamente, si nos centramos en el carácter del cuerpo, el azúcar residual y en esa área, ¿cree usted que sería suficiente para definir una de No, otra? no, yo creo que no. Yo creo que no. Y la prueba está en que en los últimos, bueno, ya no son los últimos años, hace muchos años que viene ocurriendo, eh, eh, pero hay muchas cervezas ganadoras de concursos, GABF, World Cup, en la categoría West Coast IPA, que están fermentadas como lager, que son en realidad Cold IPA. Cuando has sido juez en varias competencias, te das cuenta que muchas cosas te pueden engañar y que al fin y al cabo nuestros aparatos sensoriales son capaces de definir ciertas cosas y no mucho más allá. Sí, pero es que, a ver, seamos honestos, si yo estoy frente a una cerveza que me dicen esto es una Hefeweizen y yo huelo clavo de olor y banana. Y yo no sé si lo hizo porque usó la levadura correcta, hizo su descanso de ácido ferúlico y usó la cantidad de trigo y demás, o le puso realmente un poco de clavo de olor y un extracto de banana o una banana realmente. Él lo logró, la persona que mandó esa cerveza y yo la estoy probando, logró el perfil. Estoy yendo a un extremo totalmente no ilógico, pero si yo tengo el perfil sensorial y huele a Hefeweizen y yo la pruebo y la tomo, bebo esa cerveza y es una Hefeweizen, ¿y por qué le voy a decir que no? Ah, no, porque vos no usaste la levadura, vos usaste una banana que le metiste acá adentro, un plátano que metiste acá adentro de este vaso. No, hay muchos caminos que llevan al mismo resultado. Hay mucho lo que llamaríamos solapamiento, especialmente Sí, en la cantidad de IPAs nuevas que existen. sí. Y la percepción, sobre todo lo que hablamos del amargor. Otro de los ejemplos que podríamos mencionar es el de la Brut IPA. La Brut Ujú. IPA llegó a definirse como estilo, y la Brut IPA tiene mucho en común con esta Cold IPA. Pero es Ok. una ale, es súper ligera, em, pero también tiene tal vez más carbonatación, pero es tal vez un poquito más baja en alcohol y tiene menos ahí. El amargor no es tan intenso. Pero es como una prima hermana. Ahora, esto llegó, o sea, la Bruta IPA sí llegó a definirse. Porque tal vez eran un poco, o sea, no llegaba a ser una Session IPA, eh, pero bueno, andaba por ahí. Y hay un solapamiento entre una Session IPA, una Bruta IPA, una Cold IPA, una West Coast IPA. Si te dan las versiones extremas de cada una de esas cuatro, y algunas están ahí como mezcladas. Sí. Por otro lado, me paso a la vereda de enfrente y me pongo un abogado del diablo. Y te digo,
si estamos hablando de que esto no sería un estilo, ¿y qué hacemos con la Cream Ale y la American Lager? Exactamente la misma receta, fermentada Ujú. con 2 levaduras diferentes. Y el perfil sensorial debería ser el mismo. Alguno me dirá, no, pero la Cream Ale debería tener un perfil de malta, un amargor un poquito más marcado. Bueno, pero hay una parte, en la parte que es menos amarga y que la malta va un poquito más abajo, donde se solapa con la American Lager. O sea, el rango el superior del American Lager y el inferior de la Cream Ale se solapa. Vine pensando en términos técnicos de cerveza y terminamos aquí en una discusión filosófica sobre qué son los estilos. Y me Sí, gusta porque es como si fuera un diagrama de Venn, donde tienes muchos círculos que se solapan en muchas, muchas áreas y a veces tendemos a utilizar los extremos para definir los estilos. Háblame un poco de cuál sería algunos consejos para un cervecero que hoy día quisiera tener una Cold IPA en su menú. bueno, un poco ya hablé. A mí personalmente, el uso de adjuntos yo no soy muy amigo, pero creo que acá favorece esa sequedad sin complicarse demasiado el, el macerado. O sea, yo creo que no me iría tal vez un 40% por justamente la complicación que puede llegar a tener con el mash. Yo tal vez iría a un 10-20%, eh, particularmente para que no sea tan invasivo, porque el maíz tiene un carácter más dulzón. Yo preferiría usar arroz. Me gusta un poquito más el arroz para justamente que desaparezca la malta y, o sea, es mucho más neutro, y va a secar más la cerveza, va a desaparecer. Entonces yo usaría entre un 10 y un 20%, que es de hecho lo que he hecho en las veces que la hice, eh, macerado 5,1, 5,3, no más que eso en pH. No irme muy arriba en el sulfato en el agua para que después no tener mucho sulfuro en fermentación. Eh, Ver mucho los nutrientes que estoy agregando en etapa de cocimiento, sobre todo calcio, magnesio, que eso no lo mencioné antes, pero es importante para la salud de la levadura. Eso sí va a ser medio dependiente de la, de la cervecería, porque hay una relación, se habla de 4-1, 5-1, calcio a magnesio. El tema es, hay quien lo agrega macerado, hay quien lo agrega en hervido, hay quien lo agrega derecho en fermentador. Eh, ¿Cuánto llega de todo eso a la levadura como disponible? Entonces, eso no te queda otra. Yo me volví loco, me pasé meses y meses haciendo pruebas para obtener mejores fermentaciones, mejor salud de levadura, mejor recuperación, y terminás en balances que son diferentes a ese 4-5-1, pero porque en definitiva lo que importa es lo que llega. Ujú, Eh, pero bueno, eh, nutrientes, oxígeno lo mismo. En hervido, ir por experiencia. También el tiempo, no mencioné el tiempo del hervido, pero acá estamos hablando de malta Pilsner. Generalmente la malta Pilsner sabemos que por una cuestión de DMS hay que tratar de hervirla 75-90 minutos, pero ahí hay que tener un equilibrio con el desarrollo de color. O sea, tal vez, sobre todo si tenemos fuego directo, en 90 minutos se puede oscurecer un poco, entonces capaz para contrarrestar eso nos sirve agregar más arroz. Eso también es jugar un poco, es conocer el equipo. Em, lo mismo con el amargor. Si vamos a agregar mucho lúpulo de Whirlpool y de minuto 10, como hace Kevin, yo minuto 10 no agrego, yo agrego todo de Whirlpool y un poquitito, no me voy a 35 IBUs, agrego menos en minuto 60. Este, pero a cada uno con... O sea, también está bueno tener la alternativa, tenerlo porque eh, para mí era fácil tener una buena torta proteica en el que se arme bien con un buen Whirlpool y dejar atrás todo ese lúpulo que puse en olla. Hay gente para la cual no es tan fácil, entonces le conviene todo ese amargor agregarlo
al principio del hervido, porque usa mucho menos, entonces es menos lúpulo que después va a tener ahí. Esas son consejos, son variables a tener en cuenta a la hora de pensar cómo se adapta una receta, cómo ir desarrollando una receta en base al equipo que tengo. No nos olvidemos, Kevin, cuando pensó en esta cerveza, Wayfinder tenía cocedor de adjuntos, entonces él compraba el arroz crudo y lo cocía ahí y hacía una especie de decocción, empezaba con un descanso y le agregaba el arroz con un poquito de cebada malteada por una cuestión enzimática, hervida casi, o sea, en gerificación, para aumentar la temperatura y llevarlo al siguiente descanso. Eso es algo a tener en cuenta. A él le costaba muy barato también tener adjuntos. Tal vez era costoso a nivel energético, pero era barato a nivel compra del insumo en sí. Para los demás, que ya lo tenemos que comprar gelificado, es más caro. Entonces, ver también si tiene sentido en base a lo que nos va a aportar ese ingrediente. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando de ese ingrediente? Y lo que estamos esperando en este sentido, en este caso del arroz, es que justamente que nos aclare la cerveza y que haga desaparecer la malta, que la seque por completo a la cerveza. Entonces, ese es el objetivo. Tenemos que usarla de esa forma. Si después nosotros le vamos a agregar carapils, no tiene sentido. Estamos contrarrestando lo que agregamos. Estamos poniendo un ingrediente que no tiene sentido y nos puede llegar a complicar después, porque tenemos que agregar cáscara de arroz probablemente, o tenemos que agregar alguna otra cosa, porque se nos tapa todo por todos lados. Entonces, esas cosas también hay que pensarlas. ¿Para qué estamos usando cada una de las cosas que estamos metiendo en nuestra receta? Levadura, bueno, para mí 3470. Yo la recupero, nosotros la usamos bastante, siempre controlando salud de la levadura, viendo cómo está, conteo y viabilidad. Nosotros inoculamos bastante alto para tratar de que sea lo más neutra posible. Hablamos de a veces un poquito más, de 2 millones de células por mililitro, por grado Plató. Entonces, son bastante altos los pitch que utilizamos. Y eso nos evita un montón de otros problemas, pero eso también te lleva a necesitar también un montón de otras cosas. Y siempre agregamos un poco de zinc también por salud de la levadura, nutrientes, Cervomyces. Eh, y mi recomendación particularmente, vuelvo a insistir, a mí me gustó muchísimo cómo funcionó tanto el Salvo Plus como el Spectrum en fermentador. Son dos productos que en fermentación activa. Otra cosa que probé una sola vez y dio un resultado que estaba bien, pero que me olvidé de mencionar antes y Kevin usa bastante, es al momento del primer dry hop, hace un krausening. Como ellos tienen siempre geles y pilsner andando, mete algún mosto de geles, un poco, un 10% de geles o de pilsner, y yo no sé si lo haría ahí, pero es una buena variante. Y él después también lo cierra, hace spunding, fermenta bajo presiones aparte y carbonata. Yo no lo hago de esa forma porque, nada, después lo paso por la centrífuga y después carbonato a la fuerza y se acabó. Pero son opciones, son técnicas que está bueno tenerlas a la mano para después, y otra cosa, hace un lagering súper corto, de una semana. Ok. Es prácticamente sin lagering. O sea, que es lager hasta ahí. Sí, Esas la son cosas también levadura a tener. lager fermentado un poco más caliente y con un lagering bien corto. Exacto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Son cervezas que del lager lo único que tiene
es el paquete que dice lager. Después está tratada prácticamente toda la cerveza como ale. Entonces, hay que tener en cuenta, lo más importante acá es que se puede lograr una cerveza espectacular. Lo único que hay que tener en cuenta es que todas estas técnicas hay que dominarlas, hay que entender qué es lo que se está haciendo, el propósito de la técnica y el ingrediente para obtener este resultado. Porque cualquier cosa cualquier desvío pequeño que tengas en cualquier lado puede terminar en desastre. Ciertamente. Bueno, ya escuchamos de Diego Setti su acercamiento para hacer el estilo de cerveza Cold IPA. Si alguno de ustedes quisiera ponerse en contacto con Diego, ¿dónde te pueden conseguir? En Instagram estoy en @diego.setti, SETTI latina. Es mi nombre y mi apellido. Así de sencillo. Muy bien. Diego, te quiero dar las gracias por sacar de tu tiempo, por estudiar este tema que es un poco gris en los ojos de algunos y darnos un poco más de claridad al respecto. Y también enseñarnos un poco de tu acercamiento para hacer este estilo de cervezas. Por favor. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos los que, aguantaron hasta acá. Es un placer. Es un placer, de verdad. Es algo que a mí me gusta mucho. Bueno, la cerveza, los estilos y bueno, nada. Lo que necesiten de mi parte, vos sabés que cuentan conmigo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo de Maestro Cervecero. Gracias, Diego. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. El tema que escuchan a continuación se titula Funky and Blinky de Lenny Pixels y es obtenido a través de FMA. La música titular de Maestros Cerveceros se titula Peanut y es una producción del señor Pedro Lavezzari. Si aún no eres miembro de Master Brewers, ¿qué esperas? Ve directamente a mbaa.com y hazte miembro ya.